escuela, bueno, antes centro, ahora escuela, ¿no? Y nos ha acompañado durante muchas ocasiones en diferentes conferencias con diferentes temáticas relacionadas a la lengua, la mística y la religión de la lengua hebrea en este caso. El día de hoy nos va a hablar un poco sobre un libro que también ha trabajado durante algunos tiempos, y en esta ocasión será sobre el alfabeto. Veremos unas cuestiones interesantes sobre origen, pronunciación, vocalización, ahora que las criaturas están un poco ansiosas de por qué cambian las vocales aquí, si eran así y eran así, ¿no? Las cuestiones de las raíces y otras cosas interesantes. Entonces dejamos que Daniel comience y pues muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos, por haber venido, por supuesto. Bueno, para entrar en materia, este es un poco a pretexto del libro que publicamos, pues, yo con otras personas hicimos la labor de publicar ya algunos títulos. Este en particular se enfoca al tema del idioma hebreo, sobre todo varios capítulos que abarca no solo la historia, sino por supuesto el tema de las vocales, dónde surgen, cómo surgen, por qué se llaman, cómo se llaman, por qué tienen la forma que tienen, aunque nos vamos a enfocar en esta ocasión nada más en la parte del primer capítulo, que habla un poco sobre la historia del idioma. ¿Me explico? No sé si de los presentes alguno sea tal vez lingüista, filólogo o alguna cosa parecida, ¿no? Okay. Por un lado que bueno, porque justamente si hacemos este recuento histórico que ahorita vamos a ver, no coincidiría mucho o nada con lo que los filólogos, lingüistas, historiadores, historiógrafos, etcétera, suelen manejar. ¿Me explico? Aquí lo estamos manejando desde el punto de vista de las fuentes judías, el Talmud, el Zohar, como tal el Tanaj, en fin, vamos a ver las fuentes en su debido momento para que tomen en cuenta ese factor. Y vamos a empezar directo porque si no nos come el tiempo. Pero bueno, vamos a ir viendo algunos detalles. El alfabeto como tal, el origen, desde el punto de vista de lo que nos enseña el Zohar, en las primeras páginas del Zohar nos empieza luego a explicar un poco acerca del origen de las letras. En este sentido, las letras se consideran como tal como una especie de código binario. No sé si tal vez alguno sea informático, pero me imagino que tienen una idea de cómo funciona, ¿no? El sistema binario y cómo funcionan los programas. Es algo muy similar. En este sentido, desde el punto de vista de lo que es la divinidad, Dios crea un sistema donde puede crear un sistema para poder entonces programar. ¿Me explico? Finalmente saben que las letras son números y las letras, esos números tienen valores, tienen ideas integradas dentro de su forma. Entonces, igual que funciona un programa en la actualidad para formar una serie de bits que forman finalmente un programa, algo muy similar forma también el alfabeto hebreo. Les decía, directamente la fuente, ahí la tienen, la página 2A y 3B del Zohar, y ahí vamos a ver en este caso cómo fue algo interesante que nos menciona en esas primeras páginas. ¿Okay? Ahí directamente lo que se nos menciona es que el alfabeto, una vez que existe, ya existe cada una letra con un nivel de conciencia propio, como si fueran personas, ¿no? Cada una de las letras, de las 22, que son las importantes, más las 5 adicionales, que vamos a manejarlo por separado, se va presentando una por una delante de Dios. ¿Ah? Pero en este caso, a diferencia del orden que estamos acostumbrados, donde es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, así hasta la Tav, en este caso se presentan en esta ocasión al revés. Se presenta primero la Tav, después la Shin, después la Resh, la Kuf, y así al revés, hasta la Aleph. Aquí es interesante, ¿por qué? Porque justamente el sistema, digamos, de las letras como tal era un poquito diferente en ese sentido. De alguna manera, la que tenía un poco más valor, que es la Tav, finalmente es la última, en ese sentido tiene un poco más de ímpetu, tiene un poco más de sentirse un poco más importante. Y por eso va y dice, yo tengo que ir primero. Les digo, se maneja a un nivel de personas de nivel de conciencia propio, donde las letras se manejan en ese tenor. Entonces se presenta primero la Taf. Pero en este caso, algo que es interesante, y aquí empezamos con algo que es súper importante que vayan viendo. La Taf, en ese sentido, ustedes la conocen de una manera, pero realmente nunca fue siempre así. La Taf como era originalmente. En este caso, ustedes la conocen así. ¿Están de acuerdo? ¿Okay? Originalmente no era así, sino simplemente era así. ¿Ah? Parecería como una J, pero bueno, eso también es un tema aparte, que yo no lo voy a tocar ahorita, pero finalmente la letra era así. Es interesante, ¿por qué? Porque tiene una forma que nos es diferente en la actualidad, pero ¿qué sucede? En ese sentido, cuando empieza a crearse este sistema, este mundo real, este mundo físico, también se crea una contraparte que es una especie como de abismo.
Este abismo es interesante porque también representa justamente la ignorancia, representa en este caso las ideas presurosas, que fue un poco lo que pasó a esta letra. Esta letra cae en este efecto y este abismo de alguna manera la jala a ella. Este ímpetu de querer sobresalir, de querer brillar, de querer ser la primera sin necesariamente llegar bien, como decimos, no hay que llegar primero sino saber llegar, y un poco en esa frase le pasó a la TAF, pero le pasó de la mala manera. ¿Por qué? Porque este abismo la empezó a querer jalar. Entonces, ¿qué sucede? La forma que tiene la letra TAF original lo que hace es que se empiece a estirar, porque este abismo la absorbe. Ajá. Esto justamente representa que no porque uno tenga, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo sencillo, mucho dinero o muchas propiedades o alguna cosa, eso no te da mayor importancia en términos estrictos. Y así con cada letra van dándonos una enseñanza de por qué esa letra de alguna manera no puede ser usada para comenzar el texto de la Torah, que finalmente ese es el propósito de esa anécdota que nos menciona el Zohar. Cada letra va presentando argumentos, decir yo valgo por esto, yo valgo por lo otro, yo represento esto, yo represento lo otro, y eso sí lo pusimos en el libro con toda la calma del mundo, pero finalmente el punto aquí interesante que quiero que vean es esto, es qué pasa con la TAF. Esta sí la menciono, me detengo un poco porque tiene una transformación. Finalmente esto que les sobra, ¿qué se supone que pasa? Lo que hacen es que se la tuercen, y entonces finalmente ya queda como ustedes la conocen. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos un sistema que crea las letras y también un sistema que las permite evolucionar de alguna manera. Y hay una cierta flexibilidad que eso vamos a platicar poco a poco de qué se trata. Ya que se tiene el texto de la Torah decidido quién va a empezar primero, qué letra va a ser, en qué orden van a ser las letras, también sucede algo interesante. Esto no se platica mucho y la verdad es que esto sería un tema para una conferencia o hasta para un seminario así completo. ¿Lo explico? Pero el Talmud, en este tratado que se llama Hagía, la página 16b, ahí nos menciona que en este caso, del momento en que ya la Torah, el texto bíblico que conocemos en la actualidad, es, digamos, determinado cuál es su forma, que es una especie de proyecto. Es como un arquitecto. Un arquitecto tiene que tener planos para decir, bueno, ya tengo el conocimiento de las matemáticas y todo, pero necesito en papel los planos para decir qué voy a hacer. Así en este caso, así se considera la Torah. La Torah es el plano para decir, vamos a hacer esto, y vamos a llegar a tal resultado. ¿De acuerdo? Pero hay una especie como de pausa, una pausa que en este caso se mide, es un número relativo, se mide por este número de 974 generaciones de pausa entre la creación de la Torah y lo que conocemos como la creación del mundo. Ese es un espacio de tiempo relativamente largo, donde realmente el tiempo no es tiempo, no se considera que sea un tiempo real o al que estamos acostumbrados, pero finalmente tenemos este tema de pausa. Dice el Zohar que lo que hizo Dios fue revisarla 4 veces, y se tardó bastante tiempo, si se fijan, para poderla revisar. Esas 4 veces representan 4 niveles de estudio interior que tiene el texto. Es decir, uno cuando tiene la oportunidad de poder aprender el idioma, no solo va a encontrar que son letras como cualquier idioma, o no va a ser palabras como cualquier idioma, sino va a tener la oportunidad de poder profundizar en 4 niveles en total. El texto que conocemos y 3 más que tienen que ver con la interpretación filosófica, la ética y una mística finalmente, que es la que nos va a llevar a la profundidad de lo que es interesante en el texto. Pero bueno, tenemos lo importante de alguna manera, el primer hablante del idioma, que se considera que es Adán, el primer hombre, el hombre que conocemos en la historia como el que fue creado de la tierra, del barro. En ese sentido es exactamente como se entiende el primer hablante. Es decir, nace con este conocimiento ya de un idioma, ahora sí como si fuera con un programa ya preinstalado, de alguna manera nace hablando y nace entendiendo también lo que se le dice y lo que se le refiere. La parte del Génesis que nos platica justamente estas conversaciones que tiene Dios con Adán y que también tiene con su esposa, se dan en hebreo. ¿Me explico? El hebreo en ese sentido no se entiende como algo que surge en la historia, o que aparece después, o que es una evolución de algo, no. Se considera realmente como que es un idioma que es natural, que es parte de lo que es el sistema de lo divino, y crean, como les digo, no solo desde el inicio de la creación misma, sino también es inherente al primer hombre. Una razón de esto también lo tenemos ahí en el momento en el que se le asigna una responsabilidad. Es decir, tú vas a nombrar a los animales, que esa es una parte también muy conocida, espero. Ahí está citada en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis,
Génesis, donde se le encomienda, esta responsabilidad de poder designar nombres a cada animal. Eso sonaría así como, pues qué bonito, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es el asunto? Tenemos la situación de que cada animal representa justamente algo en su nombre. Es decir, así como una persona, de repente decimos, tiene cara de Gerardo, tiene cara de Manuel, algo así parecido fue lo que hizo él. Es decir, cuando empezó a ver cada uno de los animales, empezó a ver sus características no solo físicas, sino también un poco a nivel más metafísico. Es decir, cada nombre que fue asignado fue una manera de poner a prueba, por decirlo así, de que el conocimiento que le fue dado también lo podía realmente ejercer y que no ya todo le estaba dado. Es decir, de alguna manera se entiende como que Dios creó todo, pero también le dejó un pedacito al hombre para que participara. Entonces participa a través de ¿qué? Justamente del lenguaje. El lenguaje justamente, como muchos lingüistas en esa parte coincido, es justamente la manera en que entendemos el mundo. Es decir, cada idioma nos va a ofrecer una visión, una parte, un poquito de lo que representan las cosas, ¿no? Porque yo puedo decir silla y cada quien va a pensar en una silla diferente. ¿Me explico? A lo mejor piensan en uno como los que están aquí en el auditorio, o piensan en la silla que tiene en su casa, o piensan en la silla de Acapulco, ¿no? Como esa que se hizo famosa en los 60s. Cada quien va a pensar en una silla diferente. ¿Me explico? Sin embargo, aquí la cuestión es que la palabra está ligada al objeto. Es decir, si el cerdo se llama cerdo, es un ejemplo muy fácil que puedo explicar ahorita, se llama hamor, jazir en hebreo, ¿no? Jazir es ¿por qué? Porque se da vuelta. ¿Por qué? Porque el es un animal que puede comer y darse vuelta y seguir comiendo. ¿A qué me refiero? Que lo que entra salió y lo que salió vuelve a entrar. ¿Se me explicó? Es una característica que tiene el cerdo. E igual en este caso el burro, ya que dije jamor, por lo jamor tiene que ver con homer, que es lo material, lo físico, una herramienta. Entonces el burro es muy materialista, es muy de lo que veo es lo que existe. Es decir, si no lo veo no existe. Tiene esa particularidad del burro. Y así con cada animal se fue, y cada animal le fue asignado esa personalidad de acuerdo a lo que él detectaba. ¿Por qué? Porque tenía no solo el conocimiento de hablar un idioma, sino esa capacidad de poder usar el idioma como herramienta para describir lo que veía en un sentido más profundo, que no solo, está bonito, es azul, es rojo o es alto. ¿Me explico? Algo interesante también, que eso no se sabe mucho, también el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, página 38b, nos explica que él no solo hablaba hebreo, sino también arameo. El arameo va a ser una herramienta importante en lo que vamos a explicar más adelante, pero por ahora vamos a dejarlo en que también nace con este doble programa. Es decir, tiene la versión alfa y la versión beta. ¿Me explico? Tiene ahí el respaldo por alguna razón, que también eso lo explicamos ya con Kama en el libro, pero finalmente estos dos idiomas son una herramienta en conjunto. No sé si lo sabían, porque aunque hay muchos arameos, y vamos a entrar en el tema más adelante, usas en el punto de vista de lo que es la fuente judía, el arameo tiene exactamente el mismo alfabeto. También es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, hasta el final. Y se lee exactamente igual. Obviamente cambian algunas estructuras, algunas conjugaciones, y tiene raíces compartidas, raíces propias. En fin, pero finalmente tiene el mismo sistema de alfabeto, y eso es lo que nos va a servir ahora para la explicación. Hay un libro que se llama El Kusari, que este libro, doy rápido contexto, fue escrito en la Edad Media, pero finalmente es una compilación de unas cartas que se dieron entre un personaje en España, que era uno de los líderes de la comunidad judía en ese entonces, digamos, vamos a ir al año 800, 900 más o menos de la era común, por decir un número, y un rey que vive en el Cáucaso, ¿no? Que es en un imperio que se llama Hazaria. Entonces se llama Kusari por este rey que era de este lugar, y se intercambiaban cartas, y estas cartas quedaron asentadas en un libro que fue escrito posteriormente después, ya más hacia la Edad Media tardía. En esta parte, el Kusari, que es el rey de este lugar, le manda la carta a este personaje, que es el que le contesta, y le está preguntando directamente si el hebreo realmente lo considera superior a las demás lenguas o cómo lo entiende. ¿Me explico? Porque hacen un debate, que por supuesto aquí no vamos a citar todo, pero empieza a querer comparar algunas otras lenguas, pues, sobre todo porque hablaba también con un personaje griego digamos, en la conversación por cartas. También hay un griego que aparece y otros personajes que también aparecen, pero por eso le pregunta directamente esto. En este caso, el que le está contestando, que en el libro aparece como un Haber, como un amigo, le contesta lo siguiente. Aquí lo voy a leer poco a poco para ir desglosando algo aquí que es súper importante. Dice: compartió el destino de sus portadores. Esto se refiere a que los idiomas en general, estaba hablando de lo que traían antes en la conversación, dice, cada personaje le fue dando un poco su personalidad a cada idioma. Dice, esos idiomas fueron degenerándose y decayendo con ellos.
Según la tradición, es la lengua que Dios le habló a Adán y a Jabá. Jabá sería Eva, y estos dos personajes que son los primeros seres humanos que tenemos, ya identificados como tal, aunque sabemos que hay un poco más, pero vamos a dejarlo en que son ellos dos. Por supuesto les digo aquí, nos ratifica un poco que esa parte así se entiende que ellos lo hablaban y lo entendían. Luego dice, la prueba de la derivación de Adán es que viene desde Adama, es decir, si Adán se llama Adán porque viene de Adama, de la tierra. Fue creado con tierra, pues es Adán. ¿Ok? Dice también Isha, que es el nombre que incluso le pone también de alguna manera a Adama, a su mujer. Isha viene de Ish, porque Ish es hombre, entonces es Isha, es mujer, es el femenino. Es decir, tiene la identidad de ser yo hombre y tu mujer, entonces bueno, vas a hacer lo mismo, pero en la forma femenina. ¿Ok? Lo Jabá, su nombre ya oficial, digamos, no genérico de mujer, sino ya específico sobre Eva, se le pone Jabá porque viene de la raíz de Jai, ¿okay? Que es vida. Finalmente ya se entiende como que es la madre de la humanidad y por lo tanto se le asigna ese sentido de la vida en su nombre enteramente. Tenemos Caín, ¿no? Que es el de los hijos, que viene de Canití. Canití significa adquirir o comprar o comerciar. ¿Me explico? De Gnot. Pero ¿cuál es el asunto? Porque aquí la mujer en ese sentido, cuando le pone el nombre, porque es Jabá quien le pone el nombre a Caín, lo ve como si lo hubiera comprado, como si lo hubiera hecho ella solita. Es decir, ay, es mío, ¿me explico? Es mío de nadie más. Fue un poco egoísta de parte de Jabá, sí, y también eso tiene que ver con la personalidad de su hijo, que después justamente va a matar a su hermano. ¿Por qué? Porque dice, todo es mío y no es de nadie más, y por eso va y lo mata. Finalmente, el asunto de los hermanos se entiende a través de esa visión de que él tiene un nombre que tiene que ver con ese sentido de la posesión, donde no quiere compartir nada. Tenemos a Noah o Noé, que tiene de esta expresión de Yanahamenu, que significa como consuelo o confort, porque es una persona que finalmente trajo confort. Se tiene también como parte de las fuentes que quien inventó de alguna manera la pala, el pico, todas estas herramientas que son como básicas, que no tienen patente, ese que se le atribuyen a él. ¿Por qué? Porque en ese entonces se sabía que la gente no sabía realmente el tema agrícola, no lo entendía. ¿Por qué? Porque las cosas crecían solas. Eso también es un tema interesante para otro día, pero bueno, él también se supone que se le llama así confort o alivio, porque él de alguna manera trajo herramientas o inventó herramientas para poder traer alivio a la tierra. De alguna manera que las cosas fueran un poco más tranquilas, más ordenadas, y finalmente por eso pudo construir un barco en medio del bosque, por decirlo así. ¿Me explico? Porque pues, si no, ¿con qué? Es decir, todas estas herramientas de martillos, etcétera, él fue de alguna manera que en las fuentes judías se le atribuye esa parte. ¿Ok? Vamos a soltar ahí lo último. Justamente hablando sobre Noé o Noaj, algo interesante también que tienen que saber es que se entiende en las fuentes judías que no era un barquito como una canoa, que siempre lo pintan así como una canoa con una casita encima. En este caso no funciona así. Hay varios comentaristas, exegetas de la Edad Media sobre todo, ahí pongo las fuentes, que nos explican que era un triángulo, era un prisma, básicamente una piramidal, donde toda la forma era básicamente un triángulo, pero la punta estaba cortada, ¿me explico? Es decir, como chatito lo de arriba, y esa forma era la forma que tiene el arca. Tiene una cuestión matemática que se explica ahí para otra ocasión tal vez, pero ahorita vamos a ver por qué eso es importante saberlo. Aquí empezamos a hablar ya no solo del hebreo, sino también cómo empieza a convivir o cómo el hebreo resulta justamente el padre o la madre, como lo quieren ver, de los demás idiomas, ¿no? Porque tenemos el hebreo como el idioma básico, también el arameo en conjunto, vamos a verlo más adelante, pero vamos a dejarlo ahorita en el hebreo. Tenemos de Noah, finalmente, que se resetea la humanidad, es decir, no funcionó el proyecto A, vamos al proyecto B, vamos con el segundo personaje que le da como el patriarcado a la humanidad, que es Noah, y entonces tenemos sus 3 hijos. Esos 3 hijos finalmente tienen más hijos y se sabe que cuando bajan del arca van formando un total de 70 naciones, que en este caso son naciones chicas, ¿ok? No eran naciones como las de ahora, que son bastante grandes, que es el concepto que se maneja como ciudad de estado, ¿no? Estas pequeñas ciudades o poblados que realmente era todo el país. Ese es el concepto que van formando tus hijos, y son en total 70. Eso es importante que lo recordemos. Esta parte la tenemos recalcada sobre los 3 hijos de Noah en el capítulo 10 de Génesis, de Bereshit, donde repite, después de mencionar la genealogía de cada uno de los 3, al final menciona cada uno conforme a su lengua, según sus familias y sus naciones. Aquí lo que nos interesa es el tema de las lenguas. Es decir, ya se reconoce que justamente después de haber bajado desde el arca, tenemos el tema de que se van desarrollando ya lenguajes. Es decir, aquí tenemos históricamente ya una segregación de los idiomas, que históricamente, les digo, esto no es algo que estén de acuerdo los lingüistas, pero finalmente así se maneja acá. Tenemos una serie de evoluciones a partir del hebreo. Este es un poco el sentido de rebeldía de los hijos, entiéndenlo así para que lo vean como sucede.
Si los hijos de repente no quieren hablar como hablan los padres, es muy normal, empiezan a hablar con un idioma que es muy particular, una cuestión generacional. ¿Me explico? Como ahora hay ciertas palabras que son muy de esta generación, y hace años se usaban palabras que eran muy de esta generación y anteriormente igual lo mismo. Llegó en este caso a tal grado que se formaron idiomas completos, ¿ok? Donde de alguna manera compartían raíces, compartían cosas similares, podemos decir que eran una especie de dialectos, porque compartían una serie de similitudes, pero finalmente, ¿cuál era lo importante? Que en este caso se consideran ya idiomas por separado, ¿ok? Por supuesto, el famoso recuento de esta parte histórica de la Torre de Babel, de Babilonia. Aquí hay algo que es interesante explicar y mencionar, porque en la versión popular, me imagino que, bueno, vamos a llamarle cristiana, por decirlo así, porque finalmente es una interpretación que viene de fuera, no viene del mundo judío, de decir que en la Torre de Babel se inventaron los idiomas y que como Dios les metió el chip de ahora hablarás chino y ahora hablarás japonés, ahora hablarás griego y no sé qué, a partir de ahí como que todo el mundo habla idiomas. No, en este caso no se entiende así, aunque hay gente que podrá tal vez pensar que eso es así, realmente no. En esta parte del versículo 1 del capítulo 11 de Génesis, ahí nos menciona esta parte que es muy interesante y vean cómo el texto como tal resuelve desde su redacción una serie de conceptos, ¿ok? Aquí nos menciona, así empezando el capítulo, dice, toda la tierra era una sola lengua y palabras unificadas. Es decir, si ya me dijiste que es una sola lengua, como que lo demás sobra, ¿no? Es decir, suena como a pleonasmo, pero tiene un propósito. El texto hebreo es justamente muy preciso y de repente palabras o cosas que faltan o sobran, aparentemente, realmente tienen un propósito siempre, ¿ok? Uno de los tratados del Talmud, el tratado de Megilá, en la versión de Jerusalén, ahí en lo que es la sección 1, capítulo 1, Mishnah 9, nos menciona o nos explica qué se refiere realmente a estos conceptos de una sola lengua y palabras unificadas. Dice, una sola lengua es el hebreo. Finalmente, lo que explicamos ya, todos nacen con el hebreo como el idioma de la familia, finalmente todos son familia, estamos de acuerdo, todos van creciendo con esta parte, pero cuando dice palabras unificadas se refiere en este caso a que son palabras que pueden ser intercambiables. Si a lo mejor yo me inventé ya mi idioma, porque soy hijo del hijo del hijo del hijo, yo tengo mi idioma, pero finalmente estos idiomas o dialectos, vamos a llamarle tal vez así para que se entienda la idea, se parece un poco al otro y me entiendo. Aunque me hablas en tu idioma, pues como que te capto. Es parecido a lo que nos podría pasar tal vez con el italiano o el portugués, ¿me explico? A lo mejor no entiendo todo, pero te agarro la idea. Es algo muy similar, ¿de acuerdo? Es algo como este fenómeno de las lenguas romances, así en este caso fue lo que pasó en esta época, y cada quien tenía su propio idioma, sus reglas y lo que queramos, pero finalmente compartíamos cosas que nos hacían entendernos unos a otros, ¿de acuerdo? Y por eso se menciona así el texto en el Bereshit. Y aquí empezamos a explicar algo que también es interesante. Les digo, la versión popular dice que se crearon los idiomas en la Torre de Babel, pero no. Aquí lo que explicábamos del Tratado de Megilá nos explica que justamente hubo una confusión. Es decir, lo que Dios dice, vamos a verlo aquí desde varios detalles. El texto del Bereshit nos dice, vamos y bajemos y confundamos. Aquí también es interesante mencionar que habla en plural, ¿ok? Desde el punto de vista judío, Dios es uno, no hay una división, no hay una trinidad, no hay un concepto así similar, es decir, no hay confusión en esa parte. Pero aquí porque habla en plural. El Talmud, en esta misma parte que citábamos, nos explica justamente que le está hablando a lo que son los ángeles de cada nación. ¿A qué me refiero con ángeles? En el punto de vista místico del judaísmo, o de la Kabbalah también si lo quieren ver así, se entiende que cada grupo lingüístico tiene un ángel responsable de ese grupo lingüístico. ¿Me explico? Para que me entiendan la idea, aunque no es exacta, si el francés tiene su ángel, ¿me explico? Y el inglés tiene su ángel, y el portugués tiene su ángel. Y así en ese entonces cada ángel estaba. Y entonces cuando dice vayamos, él está diciendo todo este grupo de 70 ángeles, o 70 zares, así se llama en hebreo, zar, no zar como ruso, sino zar, así se dice en hebreo. Ajá. Y dice bajemos y confundamos. Es decir, ahora ¿qué va a pasar? Si tú te inventaste el idioma A y tú el idioma B y tu idioma C, ahora tú vas a hablar el C, tú el A y tú el B. O sea, lo que hicieron fue un intercambio. Me explico, no fue una creación de idiomas, fue una confusión de idiomas, justamente para que en este caso ya se sintieran como ajenos, como extraños, y también lo que sí es explicado en el Zohar, que les hizo olvidar el hebreo. El hebreo de alguna manera, que es donde empecemos a tener un poco de caída en esta presencia histórica, y por eso me imagino, históricamente no hay muchos registros que pudieran validar realmente el origen tan antiguo del hebreo, justamente por este fenómeno, no solo por tal vez el diluvio si quieren, o tal vez porque no hubo escritos, y también eso lo discute el Talmud más adelante, de que no se dejaron muchas cosas escritas, porque además se olvida. Si se olvida el idioma, entonces de alguna manera no hay quien lo siga manteniendo, excepto un personaje que ahorita vamos a ver. Regresando un poquito a lo del arca, para que vean en este caso qué interesante es y cómo tiene sentido haberlo mencionado.
En esa cita del Bereshit 6:15 lo menciona las medidas del arca. Las medidas pueden ser como irrelevantes, a mí como lector que me interesa cuánto medía. ¿Me explico? Igual decir que era grande era suficiente, o decir que estaba bonito era suficiente. ¿Me explico? Pero les digo, cada mención, cada detalle, cada factor resulta algo que merece análisis. Lo menciona 300 codos de longitud, 50 de anchura, 30 de su altura. En este caso, realmente lo que está hablando o mencionando son valores numéricos de las letras. Es decir, 300 es como el valor de la letra Shin, 50 como la letra Nun y en este caso 30 como la letra Lamed. Si los juntamos y los ordenamos en otro orden del que nos presenta, tenemos la palabra Lashon. Lashon, ¿qué significa? Lenguaje, lengua, idioma. Entonces, ¿qué le está diciendo? Fíjense cómo se llama el arca en hebreo, no sé si lo saben. ¿Alguien sabe? ¿No? Justamente retomando la letra que vimos. Tenemos que se llama Teba, ¿ok? ¿Como naturaleza? Bueno, ese es con Tet. Es parecido y tiene que ver, pero para otro día. ¿Ok? Aquí, ¿cuál es el asunto? Teba, ¿cómo se dice abreviatura? O cuando decimos que algo es abreviado de, que son las iniciales de algo. ¿Qué pasó ahí, maestro? Lo dijo, reconoció que lo acabamos de ver. No, bueno, ese es cuando contraes la declinación, pero no. El rachete bot, ¿no? Cuando tenemos las iniciales de algo. Eso sí, usted siempre nos decía. Sí, porque si es rachete bot porque es de rosh, o sea, de cabeza, lo que es lo principal ¿de qué? De las letras tebo o teba, en este caso son las letras. ¿Me explico? La primera de las letras es lo que significa esa expresión. ¿Me explico? Una teba significa letra, pero también significa arca. Entonces, cuando Dios le pide a Noah que crea un arca, no le está diciendo que cree un barco, le está diciendo que crea un sistema para conservar el idioma. Si te estoy dando estos códigos de estas lenguas, 30 codos, 50 codos, 30 codos, porque tú vas a ser el responsable de que el idioma no se pierda. Y él está anticipando que va a haber problemas después. Porque dijimos, bajando del arca, ¿qué empezaron a hacer los hijos? Hablar otro idioma, hablar otras lenguas, otros alfabetos. De ahí empezaron a surgir los alfabetos como tal, y cada quien hizo lo que quiso hasta que acabó la Torre de Babel. ¿Me explico? Pero Noah se le anticipó, va a haber problemas. Asegúrate de que esto se va a heredar, de que no se va a perder, y aunque va a haber problemas después, tú consérvalo y tú adquiérelo. ¿Me explico? Ahí tenemos ese código. En Babel, que es lo que estamos justamente analizando, y para que vean cómo las raíces sí sirven aprenderlas, no solo es para saber conjugar un verbo. ¿Cuál es el punto? Tenemos este concepto que ahorita lo vamos a analizar, el verbo levalbel, que está ahí, o bilbul, que sería en otra forma. Tenemos una raíz que es de las pocas que son de 4 letras, que es betlamet, betlamet. ¿Okay? Esta raíz es lo que nos da origen a unas palabras que ahorita vamos a ver. El diluvio, ¿cómo se le llama en hebreo? Mabul. ¿Ok? Aquí, ¿qué notan? Hay una coincidencia entre esta palabra y la raíz que acabamos de explicar. ¿Y qué otra? Betilames. ¿Ok? Ahí tenemos un patrón de conducta. En este caso, algo que no es muy común, pero hay lo que es el sentido de los cognados o raíces que se parecen entre sí. Cuando al menos 2 letras entre una raíz se parecen, aunque no son las 3 sino 2, algo tiene que ver. Esa es regla que apréndase. A lo mejor aparentemente no tiene nada que ver Juana con Mengana, pero tiene algo que ver. ¿Me explico? Vamos a ver. ¿Cómo aparece el texto? Que también lo pusimos ahí en hebreo al principio. Cuando dice confundamos, vayamos y confundamos. Está usando la expresión navelá. Vamos a confundir, este es el que pone como tal. Eso también lo explicamos ahí en el libro Con Más Calma. Pero fíjense, ¿qué notamos aquí? ¿Qué parece? ¿Qué aparece de nuevo? ¿Hay un patrón, algo que está surgiendo otra vez? Exactamente, tenemos otra vez lo mismo. Bueno, sería Bet y Lamed, ¿no? En el orden de lo que tenemos. Luego, la otra de Babel. ¿Por qué Babel se llama Babel? Porque Babel justamente lo menciona el texto. Dice, por eso fue llamada Babel, porque ahí confundió el Eterno el lenguaje de toda la tierra. ¿Me explico? ¿A qué se refiere con esta confusión? De aquí es interesante, a lo que voy no solo es por el tema histórico o el tema de los lenguajes, sino también algo que se pueden llevar. ¿Cuál es esa confusión realmente que había en ellos? Dijimos que el patrón de conducta, en el caso en Mabul, en Navelá y en Babel, es una Bet y una Lamed. ¿Estamos de acuerdo? Es el patrón que se repite en estos 3 conceptos.
Pero entonces, y estamos hablando de una confusión, ¿no? Todas las tres tienen que ver con la confusión. A lo mejor las dos últimas se entiende, pero la primera, ¿qué tiene que ver? ¿Ok? Vamos a resolverla. La confusión en este caso justamente es que estas dos letras no están en el orden correcto, vamos a entenderlo así. Si las pusiéramos en otro orden posible, que en este caso son solo dos letras, ¿qué opción tenemos? Tiene primero entonces la bet y luego la letra bet. ¿Qué nos dice aquí? Corazón. Lev. La confusión del corazón. Es decir, cuando una persona no tiene, digamos, claro cuáles son sus objetivos, sus cosas, sus raíces, sus orígenes, su porqué en la vida, entra en confusión. Entonces, ¿qué quiere hacer algo? Inventarse unas reglas para decir, ahora yo voy a encajar en estas reglas que me hice para poder encajar yo en eso. ¿Me explico? Ellos como hijos de los hijos de Noé o de Noah, no tienen claro por qué estaban ahí, no sabían realmente cuál era su objetivo, cuál era su razón de ser. Y por eso empezaron a crear este sistema de 70 idiomas que se fue evolucionando a lo largo de toda la historia. Retomando el Kusari, básicamente en la sección posterior a lo que citábamos hace unas diapositivas, ¿qué tenemos? Se nos enseña que, bueno, le llamamos idioma hebreo. ¿Por qué? Porque había un personaje que fue uno de los descendientes de Noah. No me acuerdo exactamente qué número es, parece haber sido como el quinto o sexto de los descendientes de Noah, o sea, hablando de que hijo, nieto, más o menos por ahí, fue Eber. Eber es un personaje que surge en este caso más cerca de Babilonia también, y por su nombre se le entiende que es ahora Ibrit, porque fue el que conservó el idioma. Les digo, Noah se encargó de crear este sistema para poder conservar el idioma, el conocimiento de las letras, lo que implicaba, lo que representaban, lo que significaban, lo que valían en términos numéricos, y por eso es que le llamamos Ibrit, ¿de acuerdo? No le llamamos de otra manera, aunque hubo una época que ahorita la vamos a citar, donde cambió el nombre y donde hubo otras situaciones que el idioma cambió en términos de cómo se entendía, pero finalmente por eso le dimos hebreo, por Eber, que es uno de los descendientes de Noah, ¿de acuerdo? Y aquí, como nos puede mencionar, dice Abraham, aunque era arameo de la ciudad de Ur-Kasdim, dice, él hablaba también arameo porque era la lengua que hablaban en esa zona, pero finalmente él hablaba por dos razones. Uno, porque directamente también él termina siendo descendiente de Eber, o sea, es Noah, Eber y Abraham, hablando en términos de cómo se da la genealogía. Pero, por supuesto, en este caso les decía, también el hebreo y el arameo vienen siempre juntos con pegados. De alguna manera no se perdieron esa identidad o este tema de las letras, este tema del idioma y lo que podían valer. Aquí vamos a empezar ya algo que nos puede interesar más. Me voy a enfocar justamente en unos poquitos idiomas que nos van a servir para entender esto a nivel histórico. Porque tenemos de la descendencia de Abraham a una de las esposas de él que se llama Agar. Se llama Agar esta señora. Ella tiene a Ismael, que es el que se le atribuye, del que posteriormente, no directamente él, pero sí ya sus descendientes finalmente heredarían o crearían en lo que es el árabe. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a verlo con más detalle. Con Sara, que es la esposa más famosa de ella, la más querida por supuesto, tiene a Isaac o a Isaac, y de él, bueno, ahorita lo vamos a desarrollar. Finalmente él hereda del hebreo y lo va a pasar. Aquí voy a enfocar en otros dos detalles, porque de Isaac tenemos dos hijos. Tenemos a Esaf o Esaú, que es como se le conoce en la versión popular, y también tenemos a Jacob, que es que nos interesa. ¿Ok? En el caso de Ismael, les digo, es el del que finalmente descendieron los árabes. Hubo un proceso muy grande en el medio. Estamos hablando que el árabe no existía sino hasta el año 650 más o menos, cuando Muhammad decidió escribir el Corán y decir, ahí vamos a decir que esto es árabe. Antes de eso fue un montón de idiomas separados, muy parecidos, pero no era árabe. ¿Me explico? Hasta entonces se da. Pero todos ellos finalmente son descendientes del hijo de Ismael. ¿Me explico? Ahí sí, en comercial, en otro de los libros que pusimos, que se llama Grandes Mujeres del Tanaj, en el último capítulo hablamos de Agar, que es la esposa de Abraham, y hablamos justamente de ella en particular y cómo su descendencia fue la que pobló casi toda Asia. Dime. Pero no fue tu esposa, no fue su mujer, no sé específicamente. Bueno, sí, perdón, fue su concubina. Es que bueno, es una historia larga, ahí lo explico, porque primero fue concubina y después sí se casó. Pero Incluso creo que hay una historia de una tercera, pero bueno, ya. es que es la misma. Es la misma. Se cambia el nombre, pero sí se casa. Sí, o sea, tiene razón, pero sí es como dos etapas, digamos. Primero es concubina y luego sí se casa, pero ya mucho tiempo después. Pero está bien, perfecto. De Isaac, que es el hebreo, que bueno, vamos a continuar ese tema. Y aquí me adelanto un poco. El caso de Esaf, y aquí también comercial, en uno de los capítulos de uno de los libros que pusimos, que se llama Animales del Tanaj, ahí hablamos justamente de cómo un animal que está mencionado en las fuentes judías
tiene que ver con el desarrollo de la civilización romana y de cómo en el caso de Esaf, uno de los descendientes de Abraham también, él viviendo en Medio Oriente acaba fundando Roma, ¿ok? Bueno, no él directamente, sino sus descendientes. Es una historia larga, una historia que vale la pena, si la quieren leer ahí en el libro, o si no buscarla, realmente es algo muy interesante, vale la pena. Finalmente ahí tenemos el nacimiento del latín, ¿no? Eso es obvio, y tampoco no lo menciono por mencionarlo, sino porque estamos a hacer un detallito más adelante. Me voy a enfocar ahora nuevamente en el caso del Kusari, el libro que estamos citando. Ahí menciona el tema del árabe, ¿ok? Están discutiendo lo mismo, avanza un poco la conversación y dice: por esta razón Ismael lo introdujo en las naciones de habla de árabe. Aquí estamos hablando de que para esta época de las cartas ya existía el árabe y existía el islam, digamos, entonces ya estamos hablando de eso. Dice: como resultado, el árabe y el hebreo son similares en vocabulario. Si alguien sabe, aparte de hebreo, algo de árabe o al revés, o arameo y van a ver que hay muchas similitudes, ¿no? Si ya sabes hebreo, sabes la mitad casi de árabe y al revés, más o menos. ¿Me explico? Dice, similares en reglas gramaticales y formaciones, ¿no? Aunque el alfabeto, por supuesto, se ve diferente, pero bueno, básicamente lo mismo. La superioridad del hebreo se manifiesta desde un punto de vista lógico si consideramos a quienes lo empleaban para discursos, particularmente en la época en que la profecía era común entre ellos, así como predicaciones, cánticos y salmodia. Aquí destaca el tema de que el hebreo se usó para cosas un poquito más elevadas y un poquito más profundas, como la que acabo de explicar, de cómo una raíz representa un montón de cosas y cómo se interrelacionan los textos, las partes, porque además, justamente algo que quiero destacar, esta parte de cuando menciona el arca y la torre de Babel, se menciona en la misma sección de la Torah. La Torah se dividió en 53 partes que corresponden a una semana del año. ¿Me explico? En la misma sección de Noaj, que es la segunda parte de todas las divisiones que hicieron, está mencionado justamente este tema del arca de Noé y de la torre de Babel. ¿Por qué? Porque están hablando de lo mismo. Porque está hablando primero de un barquito y una lluvia y después de unas personas que construyen una torre. No, es que no está hablando de eso, está hablando de la confusión que la gente tiene, de cómo la gente se hace rebelde, de cómo no quiere aprender y cómo no quiere heredar y cómo no quiere transmitir y cómo no quiere entender de dónde viene y a dónde va. Eso está hablando la sección de Noaj y por eso están mencionados en la misma sección. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de detalles, por supuesto, con respeto, por supuesto lo digo, en el Corán y en la Biblia cristiana se van a ver. Ellos lo entienden como que es historia, como que es precepto, como que es mandamiento y no hay que preguntar. Aquí no, aquí todo tiene explicación, todo tiene razón y todo tiene lógica. ¿Me explico? Y así se estudia. Aquí regreso al arameo, que les decía que vamos a adentrarnos un poquito aquí, porque es súper importante, porque el idioma hebreo va, les digo, siempre acompañado del arameo del hebreo y el arameo del hebreo, y siempre va de vuelta. El arameo fue una lengua franca, así como ahorita el inglés es algo que te obligan a hablar, porque si no, no sales al mundo a entenderte con nadie. Así en su momento el arameo fue oficialmente, en esas fechas, la lengua franca. Realmente yo diría que fue un poquito antes, o desde siempre, ¿me explico? Hasta sí la época del siglo VII, de la era común, porque se empezó a perder y empezó a entrar otros idiomas y finalmente ahorita pues es el inglés. Pero hasta ese momento el arameo era la lengua que todo el mundo tenía que estudiar para poder hacer comercio, ¿me explico? Todos la hablaban. La cosa es que todo el mundo la escribía como quería, pero básicamente todos la hablaban, ¿ok? Aquí en particular, los fenicios o cananeos, que sería lo correcto, porque los griegos cuando conocieron a los cananeos dijeron, te vas a llamar Fenicia, y entonces nadie les preguntó y así fue el asunto. Entonces, bueno, los fenicios o cananeos, ellos finalmente, aunque no son semitas, o sea, no son parte de la descendencia de Abraham, de Noaj, etcétera, sino son una línea aparte, que no es problema, pero finalmente tenían un idioma también muy parecido. Explico por qué es la zona, porque les digo que era lo mismo, finalmente ellos estaban en esta época de todo este rollo que hablamos, en particular de Babel, etcétera, y tenían este alfabeto que era muy similar. Aquí les pongo 3 ejemplos muy sencillos, nada más para que entiendan la idea de cómo funciona. En este caso tenemos la primera, que es la letra Aleph, y luego tenemos en este caso esta letra en fenicio que también se llama Aleph. ¿Ah? ¿Cuál es el asunto? Tenemos en este caso la Aleph. ¿Qué significa la palabra Aleph? No sé si alguien sabe. ¿Mil? No. ¿Mil? Podría tener que ver con el número 1000, sí, claro, pero realmente la palabra. Tiene que ver con enseñar, con educar, con transmitir ideas. ¿Me explico? Este sentido también como de amaestrar, usándolo en términos de animales, permíteme ir por allá, fue lo que los fenicios dijeron, pues sí, queremos conservar ese concepto, pero no lo quiero conservar igual que tú porque quiero ser diferente, quiero ser único y detergente, ¿no? Esa es la idea que siempre les digo, se tienen en las generaciones que van creciendo, van surgiendo, y que hicieron este símbolo, que es un toro, ¿se fijan? Este es como la carita, y esto es las orejas, y estos son los cuernitos, ¿me explico? Que después, cuando pasó mucho tiempo, y esto no quiero ofender a ningún amante del griego, pero finalmente cuando los griegos dijeron, oye, está pedido tu idioma, me lo voy a copiar, lo que hicieron fue voltear la Aleph,
¿Me explico? ¿Sí la ven? Como si la volteas es una volteada. Entonces, y luego los latinos llegaron, bueno, los entes de SAF, hoy está para tu idioma, me lo va a quedar, pero se va a ver A. Y así se siguen. En este caso, fíjense, Bet. Bet, ¿qué significa el nombre? Casa. Exacto. Esta se supone que es un techo y esta es la puerta. ¿Ok? Eso es abstracto nada más. Entonces, si lo giramos así, ¿qué es? B. Una B. La B que tiene en el griego, la B que tienen en el español. ¿Se fijan? No hay nada nuevo bajo el sol. Me adelanto un poquito. La Dalet es justamente, significa puerta. ¿Cuál puerta? Esta puerta de la casa la pusieron acá. Me salté la Gimel porque si no me tardo más. Pero esta casita, y por esta puerta la pusieron aquí, los fenicios. ¿Me explico? ¿Cómo se llama una letra Dalet parecida a esto en griego? No sé si delta. Y ahí tenemos la D en latín y la D en español. ¿Se fijan? No hemos perdido contacto con la origen, con la raíz. Seguimos hablando prácticamente lo mismo, nada más que no nos damos cuenta. ¿Me explico? Ibas a preguntar. Sí, por ejemplo, en el caso de PET, que es el que se utiliza para el inicio de la creación, justo para Bereshit, ¿tiene alguna relación con el tema de la casa? O... Sí, mira, ahorita voy a mencionar algo. Qué bueno que lo preguntas, pero sí voy a llegar allá. Bueno, si quieres de una vez, mejor para que no se pierda un poco la idea. Sí. Mira, fíjate, cuando hablamos de que las letras fueron pasando una por una, y primero pasó la letra Taf. Luego cuando llegamos a la letra Ke, bueno, Shin, y llegamos hasta la Bet, que es lo que sacó a colación. Porque la Aleph sí la toma en cuenta, pero ya después de que se decidió que iba a ser la Bet. Ya fue así como que, bueno, sí, no te ignoro, pero aparte. O sea, llegamos a la Bet. Fíjate, la Tav, ¿cómo quedó? La Bet, ¿cómo es? Exacto, es como que lo mismo, pero están viéndose de frente. ¿Qué representa eso? Representa justamente que la casa en la que vivimos, ¿no? La Bet, ¿cuánto vale numéricamente? 2. Representa justamente esta dualidad en la que vivimos, ¿no? Donde tenemos lo físico, lo material, tenemos lo bueno y lo malo, lo arriba y el abajo, ¿me explico? Lo dulce y el amargo, ¿me explico? O sea, me sigo, la lista no acabo. Esta dualidad en la que vivimos es la que tenemos que aprender a entender, porque si viviéramos en donde todo está armónicamente perfecto, sería el mundo del uno, el mundo del Aleph, lo que está antes de la Bet. Y no venimos a vivir en ese mundo, porque aquí tenemos que aprender a vivir en la dualidad, a vivir, a convivir en lo que aparentemente no tiene sentido, en cómo un barquito y una torre no tienen nada que ver, pero sí tienen que ver. ¿Me explico? Entender cómo las cosas que no tienen que ver, sí tienen que ver. Y eso venimos, a trabajar, a entender, a conectar. ¿Me explico? ¿Qué representa la Taf? ¿Por qué empiezan las letras así? ¿Por qué acaba acá? Justamente que forma una palabra. Bet. Se forma la casa. ¿Me explico? Porque ahí está la casa hecha, la casa dispuesta, y con eso tenemos para trabajar. La Aleph sí me va a servir, pero se enseña que sirve para otro concepto, para otra parte del Tanaj. No te lo voy para allá porque me tardo más. Y la Taf finalmente está apuntando. Si dijimos que la Bet apunta para la Aleph, la Taf, ¿para qué está apuntando? ¿Hacia abajo, hacia la tierra? Bueno, al principio sí, pero se le torció el pisito, ¿se acuerdan? O hacia adelante. Exacto, como hacia el futuro, vamos a llamarle. Así en este caso a lo que logremos. No está determinado lo que vas a lograr. Eso depende de nosotros. De cómo decores la casa es cómo se va a ver el futuro. ¿Me explico? Justamente lo que se entiende en muchas visiones como la era mesiánica, como el mundo venidero, como el paraíso, como lo tú quieres entender, eso es lo que se va a construir. Pero eso depende de cada quien. Y eso representa esta historia. Y cómo se concepta ahí, cómo se conecta ahí esa parte. Bueno, vamos a ver una parte del Tanaj, ya no en el Bereshit, sino vamos hasta Isaías. ¿Okay? Aquí, contexto rápido, se supone que están en una batalla, en una guerra, porque bueno, uno de los reyes de Asiria está queriendo invadir y tienen ahí un pleito, y está el rey en ese momento queriendo defender también al pueblo, está en una muralla, y ese es el contexto. Entonces dijo el Yaquim, que era ahí uno de los personajes que están hablando, con Shebna, Roach y Rabshakeh, que es uno de los enviados también de Siria. Dice, te ruego que hables con tus siervos en arameo. Ellos vienen de Siria, pero en Siria hablan, vamos a llamarle sirio, para que me entiendan la idea, para no entrar en tecnicismos.
Le dice, háblanos en arameo porque pues, lo que estás hablando no te entiendo. O sea, para ellos el hebreo, por supuesto, les era algo raro, porque, bueno, sé que existe, pero no sé cómo se maneja, no sé con qué se come. ¿Por qué? Porque les digo, el alfabeto ya no se usaba ya en el resto del mundo. ¿Me explico? Entonces le dice, háblame en arameo, que eso sí lo manejamos. ¿Ok? Eso es lo importante. Dice, nosotros lo que entendemos, o que queremos que no nos hables, es en el que dejes de aparte el Yehudit. Le llama no Ibrit, le llama Yehudit, que sería como judío literalmente. Dice, no nos hables en Yehudit, porque no te entiendo. Para entonces, les digo, el idioma hebreo había pasado por tantas etapas y por tanto, en realidad, ya no se conocía como Ibrit, o al menos desde el punto de vista del resto del mundo. ¿Ok? Le hablaban Yehudit. Y por eso en este caso se entiende que, bueno, al pueblo se le conoce judío, pues todo porque se dividió el reino en dos partes. El reino del norte, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Yehudá, o de Judá. ¿Ok? Entonces por eso él se conocía al idioma como el Yehudit, el judío. ¿Me explico? Cuando dice aquí el Rabsacés que no le hablen en hebreo, perdón, no el Rabsacés, el Rabsacés habla en hebreo en ese momento. No, le hablan Le en... pide que no le hablen, que les hablen a ya. para que no entiendan la gente. Lo cual habla de que sí, el pueblo de Judá sí entendía, en este tiempo por lo menos del rey de Ezequías, hebreo, porque le dice, no, lo voy a decir en hebreo, porque es al pueblo al que le va a afectar esta guerra y quien va a terminar comiendo su propio estiércol. Es más o menos lo que dice. Sí, claro. O sea que la pregunta que yo tenía es, sí, o sea, dentro de que el arameo era la lengua franca, como, no sé, en el Renacimiento fue el latín, lo que yo, o sea, el pueblo sí hablaba hebreo, Sí, claro. pero el pueblo del Reino del Norte no hablaba hebreo. En el caso de Judá, sí. No, sí, ellos sí, aquí, bueno, contexto. Rabshakeh es una persona que se supone que era parte del pueblo del norte, se fue a Siria, vamos a llamarle traidor de la patria, y luego viene y es parte, con Sennacherib exactamente, viene y pues dirige, aquí vive fulano, o sea, él viene con toda la información. Entonces, por eso en este caso puede comunicarse directamente, como dices, perfectamente con ellos, para decirles en hebreo que no le hablen en hebreo. ¿Me explico? Pero le llama Yehudit de momento. Esa es como la explicación. Si el idioma existe, el idioma se sigue hablando, ya no se escribe igual, ahorita vamos a ver ese detalle, pero finalmente se seguía usando el idioma, no se perdió. Y no se perdió en este caso desde Noah, si lo tomamos como referencia. Aquí pasamos por Moisés, pasamos por rey David, pasamos por Salomón, pasamos por todos los reyes. Este realmente fue la última etapa de los reyes de Israel. Y el pueblo ahí seguía hablando hebreo. Sí, claro. Ya lo que la gente prefería era hablar arameo, eso sí es cierto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque era más chic y más de onda, porque te entiendes más. O sea, es como hablar inglés, como sería el actual. ¿Me explico? Lo que está de moda, la gente prefería usarlo. Pero de que hablaba y entendía hebreo, sin problema. Les digo, justamente estamos hablando de la época de los reyes, y les decía que se usaba el idioma, pero no el alfabeto. Aquí es algo súper interesante. El alfabeto de alguna manera pasó por una especie de no usanza, donde realmente no era oficialmente las monedas ya no tenían el alfabeto, tenían el alfabeto fenicio, porque fue lo que era lo de la zona. Finalmente era Cananea y lo que usaban también otros pueblos ahí alrededor. Digo que hasta los griegos lo copiaron y lo reinventaron. Finalmente se volvió el alfabeto oficial. ¿Ok? Eso es interesante, ahorita vamos a hacer más cosas aquí. Tanto así que por eso Hollywood pensó que si buscas hebreo antiguo en Google te va a aparecer el alfabeto fenicio, lo cual no está mal, pero hay que ver qué tan antiguo. No es el original, es antiguo en el sentido de que pues sí, desde el punto de vista de ahorita pues es antiguo, pero me explico, el original sería el alfabeto que ustedes conocen. Lo que pasó es que en la historia, pues les digo que la gente que por querer congeniar con los del alrededor, por querer estar en la onda, por querer, explico, quedar bien con todo el mundo, empezaron a usar oficialmente, sobre todo en el caso del Reino del Norte, el alfabeto fenicio, donde tanto rollos de Torah como monedas, como todo oficialmente, la papelería, todo era el alfabeto fenicio. El idioma existía y seguía siendo igual, ¿me explico? Pero todo el alfabeto, y por eso muchos historiadores dicen, mira, este es el punto del origen del hebreo, porque ahí sí se escribió mucha literatura, muchos rollos, mucho todo, mucha poesía, y eso fue lo que se quedó. Ya realmente el hebreo se quedó como en el poquito, ¿me explico? Ya no tanto para el pueblo, sino para los eruditos o la gente que sí quería conservar el alfabeto, porque pues no era lo que estaba de moda. Toda esta aplicación básicamente se puede citar ahí en el Tratado de Sanedrín, páginas 21b y 22a, y también Rashi, que es un comentarista en esta misma sección del Talmud, lo escribe que finalmente así fue como pasó, que se llegó una falta de usanza del alfabeto, que se empezó a usar cualquier cosa y eso fue lo que usaron. Aquí se
Aquí también, justamente en ese sentido, el Talmud que citaba antes de Megilá nos dice que en este caso la Torá fue dada en Ashurit, así le llama Ashurit por pues significa algo así como lo que es bonito, que es el alfabeto que ustedes conocen de hebreo, ¿me explico? Sí, cuando se le dio a Moisés las tablas y después que le escribía toda la Torá, fue escrita como ustedes la conocen. Eso no hay cambios, no hay discusión. De hecho lo menciona ahí directamente, les digo, Megilá y Sanedrín que mencionaban directamente. Pero dice aquí, cuando pecaron se les cambió a paleohebreo. Paleohebreo en este caso sería justamente el alfabeto fenicio. ¿Por qué? Porque pasaron por este sentido de no solo no sentirse cómodos con el uso del alfabeto, sino también de alguna manera había como este sentido de no entender cómo usarlo. Es decir, si las raíces se usan o no, si es minian piel o pual, todo esto les daba igual. ¿Me explico? Sí, o sea, pues, ¿para qué sirve? ¿Me explico? Mejor lo usamos porque lo hablamos y lo escribimos como lo sintamos. Ya no se conectaban con la profundidad del idioma y por eso dice que lo perdieron. Y pasaron estas etapas, les digo, que los rollos de Torah se escribieron en fenicio. Y por eso y actualmente todavía lo que es en el norte de Siria, los que les llaman los samaritanos, que es un grupo muy pequeño que todavía existe, ellos escriben todavía sus rollos de Torah en fenicio, ¿me explico? Y todo lo tienen en fenicio y todo así tapizado de fenicio. Se les quedó la historia y la tradición y ellos dicen que eso es lo que vale, pues está bien. Pero bueno, se nos enseña que después, cuando vino el exilio de Babilonia, que regresaron a Israel después de una serie de exilios, porque fue Babilonia y después Persia, después de Persia regresaron y ahí fue donde ya agarraron la onda. Dijeron, sí, cierto, nos pasamos. O sea, esto no está bien, vamos a retomar el alfabeto hebreo por todo lo que representa, por todo lo que implica, y se supone que empezaron a reestudiarlo, a reentenderlo. Y eso fue súper interesante. Porque además de ahí viene también la primera versión oficial en arameo de la Torá. Porque aunque el arameo existe en el libro de Daniel, en el libro de Esdras, también una versión oficial toda en arameo que sirve de exégesis. Si uno lo lee en arameo, te das cuenta que bueno, no es una traducción, sino una exégesis de lo que está en hebreo. ¿Me explico? Y eso es también algo muy interesante. ¿Okay? En Zacarías nos menciona, dice, también hoy le retomaré lo que les dijo que cambiaría. Es decir, esto que escribe el profeta como una frase así un poquito suelta, se nos enseña en esta parte del Tratado de Talmud de Megilá, que justamente era una promesa dada. Es decir, se sabía que esto iba a pasar, pero los que conservaron las tradiciones fue justamente los profetas, que eran muy poquitos en realidad, ya para ese entonces. Hubo una época en la que se cuenta que hasta hubo 1 millón de profetas, pero para el momento en el que regresan de Persia, habían realmente muy poquitos los que eran profetas. ¿Me explico? Se habla que son 120 más o menos en total los que habían. Ellos fueron los únicos que realmente sabían el alfabeto, cómo funcionaba, cómo se escribía, si tiene el palito chueco, derecho, lo que sea. Todo eso ellos lo sabían, el resto de la gente ya no sabía ni qué onda. ¿Me explico? Se habían acostumbrado al alfabeto fenicio y ya no sabían cómo usar el idioma. ¿De acuerdo? Sobre esa parte, cuando regresan del exilio, aquí también el Tratado de Talmud de Megilá, pero en otra sección que se llama la 2b, aquí nos menciona que las letras finales, ¿cuál era el asunto? En el alfabeto fenicio está el problema de que no hay letras finales. Es decir, hay alef, bet, tata, hasta la taf, pero no hay letras finales, no hay estas 5 letras adicionales. En el alfabeto fenicio ni en ningún otro alfabeto de los que fueron semíticos existían las letras finales. ¿Me explico? Si lo quieren por ahí estudiar eso, lo van a encontrar que así funciona. Pero en el hebreo sí, y tiene una razón bastante profunda, que eso también valdría para un libro tal vez en una ocasión. Pero aquí, ¿cuál es el asunto? Que no sabían tampoco cómo usarlas, porque bueno, finalmente, si yo tengo 5 letras finales, bueno, no sé si son finales, o sea, ¿cuál es la final y cuál es la buena? La mem abierta o la mem cerrada, ¿cuál va primero y cuál va después? Aquí nos enseña que finalmente sí existían estas dos formas de letras desde siempre, y sobre todo porque discute realmente de cuándo se entregó la Torah en el monte Sinaí, si se entregó con las letras de paleohebreo o con las letras que ustedes conocen. ¿Me explico? Dice, no, hay una razón bien fácil de resolverlo. ¿Cuál es? Aquí no lo menciono como tal, pero se los explico acá. En este caso se entiende que, por ejemplo, la letra Samaj y la letra Mem, la Mem Sofit, hay una característica muy importante de las tablas que le dieron a Moisés, que era que las letras eran caladas de lado a lado. Pero ¿cuál sería el problema con una letra calada? En estas dos letras en particular tienes un problema, porque en esta no tienes problema. Yo puedo calar aquí y queda la forma, ¿estamos de acuerdo? Lo traspaso no hay problema. Pero si traspaso esta, ¿qué pasa? Se me cae la parte blanquita, ¿están de acuerdo? Se me caería, ¿cómo la sostengo? Se dice que por un milagro flotaban. Entonces podemos saber perfectamente que sabían las letras finales en la época de Moisés, porque esta letra sí estaba en las tablas, ¿me explico? Y flotaba.
Ajá, y la letra samaj, que es diferente en el fenicio, flotaba. Entonces no usaron el alfabeto fenicio, porque la samaj en el alfabeto fenicio es diferente. ¿Me explico? Y la mem no puede ser que hubieran usado el alfabeto fenicio en la época de Moisés, porque hay una mem sufit que está integrada en el texto. ¿Me explico? Y flotaba. Y directamente eso lo explica el Talmud con más detalle, pero aquí lo que menciona en esta cita que estoy poniendo aquí en la diapositiva era que les digo, estas letras saben que estaban ahí pero no saben cómo usarlas, y fueron estos 120 profetas que se conoce como la gran asamblea, que dijeron, no, sí, estas son 5 letras, pero tan sencillo, esta va al final y si lleva en medio es la normalita, porque ellos no saben cuál era una y cuál era la otra. Luego, aquí sí, perdón, dime. Nada más, o sea, nada más porque me parece súper importante el tema del arameo. En el caso, por ejemplo, el libro de Daniel está en arameo porque, digamos, en este tema, que el pueblo no era merecedor del hebreo, porque lo que yo decía del latín del Renacimiento es que mientras que los pueblos cada uno tenía su lengua, el latín era una lengua política, era una lengua diplomática, ¿no? Los embajadores se comunicaban en latín, Catalina de Aragón y Octavio se comunicaban en latín. En el libro de Isaías se manifiesta lo mismo en cuanto al arameo como una lengua diplomática. ¿En qué momento el profeta escribe en arameo? ¿Escribe en arameo para que el texto lo entendieran los persas y los judíos, o lo escribe en arameo porque ya no merecían el hebreo en el sentido espiritual, o por qué es que cambia arameo? Pues todo eso junto y una cosa más que te voy a decir. Fíjate, sí es buena pregunta, porque tanto el libro de Ra, no todo, porque es la parte central, y el libro de Daniel también la parte central, no es todo, pero finalmente hay esa parte en arameo, diríamos por qué cambia el idioma. Empieza en hebreo en el caso de Daniel, y luego cambia a arameo, y luego cambia otra vez a hebreo. Es decir, el propósito no era tanto darse a entender al vulgo, por decirlo así, en el buen sentido, sino sí era parte del asunto, pero no era lo importante. El cambio de idioma era porque justamente esos capítulos que están en arameo están codificados. Es decir, cuando cambias de hebreo a arameo, tienes una serie de cosas. Te explico algo rápido, una palabra así que es súper fácil de citar. ¿Cómo se dice tierra en hebreo? Puede ser Adama, que ya dijimos, o puede ser Eretz, ¿están de acuerdo? Sofit. Pero ¿qué sucede? En arameo hay unas reglas que son bien chistosas, porque aquí te das cuenta que tienen que ver uno con el otro. En este caso hay letras que se intercambian por lógicas que a veces son chistosas. En este caso que voy a poner el ejemplo, la letra es cambiar la última letra por una letra que se le parezca. ¿Cuál sería otra letra en hebreo que se le parece a la Tzai Sofit? Que no es la Tzai normal. La Ain, exactamente. Entonces yo si lo que hago es pongo la Ain, tengo la Resh por supuesto, o sea no cambio nada, o sea todo se queda igual, y tengo la palabra Ara. Ara es como si dice en arameo tierra. ¿Me explico? Entonces todo está codificado, está encriptado, para que me entiendas el concepto. Entonces esos capítulos están encriptados, ¿para qué? Para que en este caso, así como pasó cuando empezaron a ver que una mano ponía una frase, todo eso es un código. Entonces esos libros, cuando una persona los lee en arameo, en este caso, cuando uno tiene el conocimiento para poder hacerlo, va a poder entender realmente qué se quiso decir. Porque la idea no es leer lo que está escrito, sino lo que se quiso decir. Y eso es lo interesante. ¿Me explico? Y ahí es la respuesta. Ahora, finalmente sí fue un poco a manera de echarle en cara al pueblo de que no merecía el hebreo, de que ya andaban haciendo sus relajitos y por eso fueron al exilio. Eso está documentado en el Talmud. Así de que salieron al exilio, ¿por qué? Porque no les interesaba la cultura, ya no interesaba ser judíos, ahora interesaba escribir en fenicio y hablar en arameo y, ¿me explico? Y andar rozándose con los samaritanos. Acabaron mal. Esa fue la razón por la cual acabaron en Babilonia. Por ejemplo, en el caso del Mene Tekel Uparsin del Muro, ¿es un lenguaje que se consideraría divino o está codificado? Está codificado porque la idea, así como se entiende, o sea, como se fue apareciendo el texto, esto explica en el Talmud, Tratado Sanedrín, justamente no es para que lo leas en orden, sino para que justamente reinterpretes la forma de la letra para formar palabras. Entonces ahí tienes, es como una matriz más que nada lo que se forma. Tienes varios, es como el sudoku, más o menos. O sea, vas formando aquí números y te da un resultado. O sea, hay muchas maneras de interpretar el libro. Claro, exactamente. Entonces, sí, ahí le dedicamos un capítulo justamente al arameo completito en el libro nuevo, porque creo que vale la pena ese tipo de detalles. Y ahí más o menos lo planteamos. Bueno, entonces me adelanto aquí un montón en la historia, porque bueno, después de este retomar de la época de los profetas, donde regresan el hebreo a la forma original, pasa mucha historia, viene el tema de los griegos, luego los romanos, y entonces cuando vienen los romanos viene la diáspora, ¿ok? Pero aquí en este caso
sí viene una división donde el arameo para ese entonces, donde vamos a decir el año 70 más o menos de la era común, cuando viene la destrucción del segundo templo de Jerusalén, el arameo sí ya era otra vez, de alguna manera, lo popular, era lo que la gente hablaba. Sí conocía el hebreo, porque pues, son las mismas letras, pero ya el hebreo era más como lo religioso y el arameo era más lo público, ¿de acuerdo? Se quedó el hebreo, nada más para, en este caso, la Torah, el Tanaj, los Sidur, el libro de rezos, y también la Mishnah que es una parte del Talmud, porque básicamente son dos partes, Mishnah y Gemara. La Mishnah, totalmente en hebreo, la Gemara sí tiene casi todo el texto en arameo. ¿Me explico? Que ahí también, aparte de esa parte de Gemara del Talmud que está en arameo, también el Zohar. Todo el Zohar completito, de principio a fin, está en arameo. ¿Me explico? Entonces, este idioma, aunque era popular, también sirvió no solo porque era popular, sino justamente lo que acabamos de explicar, era para codificar ciertas cosas. Era de alguna manera para no dejarlo tan a la mano. Porque son, vamos a llamarle secretos o códigos que la gente tiende a reinterpretar a veces erróneamente. ¿Me explico? Pero básicamente cuando quien decidió que la Biblia de repente pasara al mundo cristiano, con respeto lo digo, pues no le preguntó a nadie y empezó a reinventar las cosas y se acabó haciendo una nueva religión. ¿Me explico? Porque pues digo, que en vez de que acabara en vez de Jerusalén en Roma la situación, pues como en qué momento. Ahí lo explico en el libro de los animales. Perdón, Sefer Yetzirah. Bueno, ese es de Abraham Avinu. Sí, pero ese está escrito en hebreo. Sí, en hebreo. Aunque él habla los dos idiomas, lo escribe en hebreo totalmente, y se explica justamente en hebreo para explicar el hebreo, ¿no? ¿Y la Raziel está bien? Sí, bueno, ese está en arameo. Porque Raziel en sí mismo el nombre es arameo, Raz es secreto. Secreto como son. Exactamente, y entonces ahí te está diciendo que es en arameo y se le entrega a Adán. Cuando sale del jardín expulsado, el ángel Raziel se le entrega un libro donde dice, mira, para que no te quedes sin nada que hacer, ahí entretente. Sí, pero es en arameo. Aquí me salté también un montón porque el tiempo nos come y dije, bueno, si no, hasta aquí llegamos más o menos. ¿Qué sucede? Les digo, todos estos libros del Talmud que se escriben en arameo, viene la época de España, permítanme irme para allá nada más, porque si me voy a la parte que nací me tardo mucho más. Con la parte de España, ahí se conservó el hebreo solamente a nivel religioso igual. La gente ya no hablaba hebreo como tal, el público ya no lo usaba. Porque pues obviamente el exilio, luego la parte de la dominación árabe, mucha gente habló árabe, muchos libros se escribieron en árabe. El Gusarí fue escrito en árabe, después fue traducido, en este caso ya al español antiguo en algún momento, pero bueno, muchos libros, les digo, se quedaron en árabe. Cuando viene ya el tema de la invasión, por ponerlo así, o la reconquista, como le llamaron, por sacar los árabes de la península, entonces bueno, se viene el latín y acaba siendo el ladino o el español. ¿Me explico? Depende de quién le preguntes, porque bueno, fueron situaciones distintas y acaba siendo eso. Finalmente, lo importante es que el hebreo se quedó a lo religioso. O sea, los rabinos, los que escribieron libros, comentarios, todo fue en hebreo. O sea, los que cité ahorita como Rashi, Abarbanel, Maimónides, todos escribieron en hebreo. Algunas cosas en sus idiomas de las épocas que les correspondía, a veces en francés como Rashi, pero finalmente todo en hebreo. Y eso sabemos que el hebreo no se perdió, o sea, no lo tenemos como una lengua muerta realmente, como se entendió. Aquí en este caso este hombre, que digo, su mérito lo tiene y no se lo vamos a quitar, pero él es en Yehuda, de alguna manera sí, creo que en esa parte dijo, no, sí, se murió la lengua, vamos a revivirla. No se murió, la cosa es que se concentró en un nicho muy pequeño, y esa es la realidad, que fue básicamente los rabinos. ¿Te explico? Los grandes estudiosos, los eruditos, ellos hablaban el hebreo, el público ya no. El mérito de él es que lo revivió para el público. Ahí sí, explico, esto es como hay que entenderlo, creo que de esa manera. Creo que vale la pena ahí dejarlo en esa parte. Y creo que ya. ¿No?